Nos encontramos con el doctor Jacobo Mendoza, presidente estatal de Morena. Amigos que nos están viendo de la nota prensa de Sonora en memodias.com, pues vamos a platicar con un tema que es del momento y que atañe a todos los sonorenses, porque ha habido foros, tanto diferentes grupos de la sociedad como también en el Congreso del Estado. Pero quisimos venir aquí a Hermosillo para hablar con el doctor Jacobo Mendoza. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es de sumo interés en este momento. Doctor, ¿cómo estás? Don Guillermo, buenos días. Gracias por recibirnos. Bienvenido aquí a su casa. Saludos a todos. Efectivamente es de sumo interés para todos los sonorenses el saber, el conocer en qué se van a gastar nuestros impuestos, nuestros recursos, los recursos que se reciben de la Federación para el próximo año 2020. El día de ayer dimos una rueda de prensa, fijamos nuestra postura, el posicionamiento de Morena, que versa sobre diferentes ejes rectores y sobre principios los cuales hemos manifestado que no son negociables. Vamos a entablar un proceso de discusión, de análisis del presupuesto para poder proveer en la esfera administrativa de los recursos al Estado, pero no vamos a comprometer la estabilidad financiera para las próximas generaciones con motivo de la solicitud de endeudamiento que está formulando el titular del Ejecutivo para pedir prestado 2.300 millones. Creemos que eso no es correcto, no debe de aprobarse, porque ya están muy comprometidas las finanzas del Estado. Miren, déjenme le platico un poco. Es verdad que el entorno internacional económico es difícil. Nos enfrentamos en una situación compleja, dado que varias economías del mundo están pues cayendo en ciclos económicos de recesión, de no crecimiento de las economías. Hay una guerra comercial Estados Unidos-China, en fin, todo ese entorno internacional ha afectado la economía del país. Sin embargo, gracias a una política fiscal y presupuestal del gobierno de López Obrador, hemos logrado salir adelante porque hay tres principios básicos, que son el ejercer el recurso con austeridad, con honestidad y con transparencia. Además, también hay una disposición del gobierno de la República que debe de permear en todos los gobiernos de los estados y los municipios, de no contratar más deuda y de no aumentar ni crear nuevos impuestos. ¿Por qué no contratar más deuda? Déjeme decirle el referente tanto nacional como estatal. La deuda pública del país, la deuda que adquirieron los anteriores gobiernos, particularmente los 36 años de la época neoliberal, donde se endeudó irresponsablemente al país, se comprometió el futuro de las nuevas generaciones, asciende a más de 10 billones de pesos. Y esa es una cifra incalculable. Cada billón es 1 millón de millones. Peña Nieto duplicó la deuda externa. De 5 la llevó a más de 10 billones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que está hipotecado el futuro del país, que cada vez debemos más y que el servicio de la deuda externa, la amortización, los pagos, los intereses que nos cuestan al año a nivel de las finanzas públicas nacionales son alrededor de 800 mil millones de pesos. Doctor, te interrumpo. Sí. Para que el pueblo, la gente que no le entiende que es 1 billón, lo decías bien, que son ¿cuántos millones? 1 millón de millones. 1 millón de millones es cada billón y debemos más de 10 billones de pesos. ¡Qué barbaridad! Es un mundo de dinero. ¿Qué quiere decir con esto? Que estuvieron pidiendo prestado, adquiriendo créditos, contratando deuda pública y con ello ni siquiera impactó en la infraestructura del país.
porque si hubiésemos visto que producto de esa deuda se hubiesen hecho inversiones productivas o en infraestructura, pues tendríamos ese nivel de país o de bienestar. No, nos endeudaron de manera irresponsable y hoy tenemos que pagar esa deuda. Entonces el compromiso del Ministerio López Obrador es no contratar más deuda y no aumentar los impuestos. Con todo el panorama internacional y en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿qué hacían las anteriores administraciones? Entraban e inmediatamente había un ciclo de crisis económica. Devaluaban el peso, pedían prestado, se fugaban los capitales, se disparaba la inflación. Todo eso fue un ciclo de crisis económica sexenio tras sexenio. Hoy el licenciado López Obrador detuvo ese ciclo negativo y controló la inflación. Está por el 3% en sus niveles más bajos históricos. Promovió la inversión extranjera directa al punto en que en los primeros 9 meses es récord histórico, subió 8%. Es decir, están llegando los capitales y están invirtiendo. Para que invierta el capital tiene que haber certeza, tiene que haber confianza. Eso lo genera un gobierno como el del licenciado López Obrador. Creo que está catalogado como el presidente, el cuarto mejor presidente, sí, no sé si a nivel mundial. Sí, el mundo. A nivel mundial. Y es un referente para Latinoamérica también. Los gobiernos progresistas de Latinoamérica ven un ejemplo a seguir en el licenciado López Obrador e incluso algunos países europeos. La responsabilidad de la conducción de la economía del presidente ha permitido también incrementar las reservas monetarias del país. Ha permitido también que no se pueda gastar el dinero que se tiene de manera irresponsable. Hay una ley de gasto, de austeridad, y hay ley de disciplina en el gasto. O sea, está bajo control el dinero y se ejerce en los programas sociales y en las necesidades inmediatas del país. Otro de las características de la economía del presidente López Obrador, ha podido encontrar fortalezas el peso. No ha habido una devaluación. Sigue cotizándose por abajo de los 20 pesos, incluso recupera terreno. Es una de las monedas que ha ido recuperando terreno. Entonces, quisiera yo en esta plática un poquito contextualizar los logros en la estabilidad económica del país, que ese es un referente para poder tener un presupuesto que permita, sin contratar deuda y sin aumentar impuestos, implementar un programa de beneficios sociales el más grande de la historia del país. Entonces, ¿qué puede ofrecer en este momento el presidente como ejemplo para los demás estados? Es: no se endeuden, no aumenten impuestos, implementen programas de beneficio social, reactiven la economía, gasten con austeridad estrictamente lo necesario y promuevan la inversión. Y ese ejemplo lo está dando a nivel nacional. Doctor, pues nos queda muy amplio tu explicación acerca de lo que el presidente López Obrador tomó medidas drásticas al tomar las riendas de este país. Hemos estado enterados que precisamente yo creo que López Obrador, a raíz de que tomó las riendas y le puso un alto a la corrupción, a la impunidad, todas las campañas negras que se han orquestado en contra del presidente de la República, tanto en medios de comunicación como en cámaras empresariales y por donde quiera, tienen su origen. Claro. Tienen su origen en que les amarraron las manos, les quitaron sus privilegios y obviamente les llegan al bolsillo y les quitan. Sí, veámoslo así. ¿Cuántos intereses no afectó el presidente que se beneficiaban esos intereses de la corrupción, del no control de la economía, del gasto público, hacían de los asuntos públicos negocios privados? El presidente llega y pone orden. Evidentemente, esos intereses que están en algunos sectores, pues manifiestan su inconformidad, pero el pueblo sabe lo que está haciendo el presidente y le da su mayor nivel de aprobación. El pueblo ve reflejada en la condición económica del país que ahora los salarios tienen un incremento real, que los adultos mayores reciben una pensión el doble de lo que antes recibían,
que sus hijos que van a la preparatoria pública reciben la beca universal Benito Juárez, que los jóvenes que tienen una oportunidad para trabajar o ir a la universidad les da un apoyo el gobierno federal. Entonces hay nuevas condiciones, un nuevo esquema de un cambio de régimen. Las anteriores administraciones, primero, no había austeridad, había derroche. A tal punto llegó el derroche, las operaciones esas financieras que se hicieron, que llevaban dinero a paraísos fiscales, que se comprobó la corrupción por diferentes maneras, no solo en el robo de los combustibles, en las estafas maestras, las operaciones Zafiro, todo ese esquema de corrupción lo detuvo el presidente. Hay mucho que investigar ahí, pero el presidente está iniciando una nueva época, en una cuarta transformación en el país. ¿Y qué dicen esa cuarta transformación? ¿Cuáles son los principios? Vamos a salir adelante como país, nos vamos a recuperar regenerando la vida pública del país y vamos a ejercer el gobierno con austeridad, con honestidad y con transparencia. ¿Cómo le podríamos llamar a, por ejemplo, el avión de Peña Nieto, que era un palacio flotante por los cielos? Y el presidente de campaña dijo, ese avión lo voy a vender, no me voy a subir a él, vamos a tener un gobierno austero, republicano, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y entonces, ¿qué está haciendo el presidente? Todo ese recurso que se iba en los gastos excesivos de derroche, de europeo, ahora van a programas sociales. Ahora pasemos al escenario estatal. Esta es la situación federal y ese es el presupuesto que se aprobó. Correcto. Que va directo el beneficio a la gente. Correcto. Ya no hay moches, ya no hay intermediarios, ya no hay partidas donde discrecionalmente los diputados o los gobernadores hacían negocio. Ahora hay un presupuesto transparente que se incrementa, donde se incrementan los rubros sociales. Ahora pasamos al siguiente tema, al Estado. Y yo al iniciar esta charla, sí. Hiciste énfasis que el presupuesto de egresos del 2020 del Estado no es sujeto de negociación y que en términos de adquirir nueva deuda. Correcto, y que esa deuda es de 1.300 millones de pesos. Pretenden para endeudar más al Estado. Por 1.300 millones de pesos. Sí. Ha habido muchas discusiones también al interior del Congreso y sus bancadas en cuanto a esto del presupuesto. El posicionamiento, tú como líder estatal de Morena, ¿qué es el acuerdo que han tomado los diputados que pertenecen a Morena en cuanto a este presupuesto estatal? El acuerdo es revisar el presupuesto, eliminar los gastos donde no se requieran, o sea, gastos de comunicación, de imagen, vehículos, viáticos, todo esto tenemos que encontrar una reconducción presupuestal para destinarlo a los programas que más se requieren, salud, educación, seguridad. Bueno, este presupuesto tiene una pretensión de adquirir deuda pública por 1.300 millones. Ya el Estado debe 24,000 millones de pesos. Nos cuesta este año 6,000 millones el sostener el servicio de la deuda. El esquema de amortización lo disminuyeron ahorita para tener mayor manejo del recurso, pero lo van incrementando año con año, de manera que en el 21 va a haber que pagar 8,000 millones de intereses. En lugar de 6,000. En lugar de 6,000. Le redujeron ahorita, pero le van a incrementar. Aparte, este gobierno del Estado ya endeudó las finanzas públicas. Ya recién entró, pidió 5,000 millones de pesos de deuda pública. Y no hay gasto en infraestructura. Entonces, ¿en qué se gastó? Y este presupuesto aumenta el gasto corriente y disminuye el gasto de inversión. Entonces no estamos de acuerdo con eso. Y todo lo que hay es con cargo a la federación. La carretera es federal, la presa Pilares es federal, el hospital de especialidades es federal, el programa de infraestructura de las ciudades fronterizas es federal. Ahí nada más entre San Luis Río Colorado y Nogales hay 1.100 millones de gobierno federal. Y todavía para evitar la venta de los estadios
adquirió para hacer las escuelas de deporte y dio 1.000 millones al gobierno del Estado. ¿Por qué pedir más prestado? Y terminamos pagando todos los sonorenses. Se endeudan nuestro Estado y nos endeudamos todos. Entonces, no es viable volver a pedir prestado para endeudar a las futuras generaciones. Tenemos que poner un alto. ¿Qué proponemos? Revisar el presupuesto de egresos, reorientar el gasto público, ejercerlo con austeridad, con transparencia y con honestidad para que alcance para las prioridades presupuestarias del Estado y no se nos diluya en áreas donde no se requiere. Ahí está una petición para la Secretaría de Gobierno de 40 millones, elevar 70 millones el gasto del Congreso. Entonces, no, todo eso lo vamos a utilizar para reducirlo y, como lo hizo el gobierno federal, sin necesidad de deuda pública y sin necesidad de incrementar los impuestos, reorientar el gasto público a las prioridades. Bueno, ese es el posicionamiento de Morena. ¿Tiene alguna fecha para que este presupuesto en el Congreso de Estado? Sí, constitucionalmente se establece que debe quedar al 15 de diciembre. Tenemos tiempo para las negociaciones, para la discusión. Estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a la negociación. Por supuesto que un documento de tal magnitud se discute y se debate en el Congreso, es la naturaleza del Congreso, es el Parlamento. Lo que no estamos dispuestos es a negociar los principios, y los principios de la Cuarta Transformación en materia de gasto público, como le dije, son no endeudar y no incrementar los impuestos y ejercer el gasto público con austeridad, con honradez y con transparencia. En el marco del diálogo, en el marco precisamente de la negociación, ¿ves una posibilidad de que Morena ceda a través de los diputados en el Parlamento, que es el Congreso, por este presupuesto contra el Estado? Pues mire, ayer nos acompañaron los diputados de Morena, la coordinadora del grupo parlamentario, el vicecoordinador, la presidenta de la Comisión de Hacienda, y todos fijamos ese criterio y ese compromiso, porque es el compromiso ante el pueblo. Y cuando hay unidad de pensamiento, hay unidad de acción. Entonces yo considero que en el Congreso se van a expresar esos criterios al momento de la discusión, el análisis, la discusión y la votación del presupuesto. Claro que vamos a tener un presupuesto, claro que vamos a tener un ejercicio de gasto público responsable. Es facultad del Congreso autorizarle al gobierno el gasto, pero no va a ser sobre principios de endeudar más al Estado y de orientar el recurso donde no se requiere. Entonces, aquí no se va a permitir que el gobierno del Estado se le autorice para un préstamo de 1.300 millones de pesos, para que no siga aumentando esta deuda de 6.000 pesos que le cuesta a los sonorenses, 6.000 millones de pesos de amortización y que va a aumentar a 8.000 millones de pesos. Sí, año con año, hasta colocarla en pagos anuales de 8.000 millones. Por lo que exactamente, y porque así establecieron el esquema de pagos. Ese dinero lo necesitamos para las prioridades del Estado. No se debe de ir al pago de intereses, pero si nos seguimos endeudando y endeudando y endeudando de manera irresponsable, imagínese usted, por poner un ejemplo simple, un hogar ordinario común de una familia sonorense, donde el padre de familia o la madre de familia que quiere controlar el gasto de su casa con los ingresos que se tienen, empieza a adquirir deuda que rebasa su capacidad de pago. Y esa deuda no va ni siquiera en la infraestructura del hogar, no va no se le invierta la casa, no se compran, adquieren muebles que pueden beneficiar o incrementar el valor del hogar, sino se derrocha en gasto. Terminas endeudándote de manera tal que al rato los bancos ejercen una presión sobre ti, donde tu capacidad de ingresos rebasa tu capacidad de pago, no puedes pagar. Entonces eso ya ocurrió en algunos municipios, caso concreto el municipio de Hermosillo. Entonces, si bajamos el análisis de lo federal a lo estatal a lo municipal, encontraremos
que producto de las anteriores administraciones que endeudaron irresponsablemente a los municipios, ahora hablando en el tema del municipio, hipotecaron el futuro. Y ahora los ingresos que percibe el municipio de predial, que ese es de donde debería de pagar y la infraestructura, las obligaciones del municipio, se van a los bancos en intereses de la deuda. Entonces no es posible que todo lo que capte el municipio en predial se vaya a pagar deuda. Y la deuda que tienen está comprometida porque para otorgar créditos requieren garantías. ¿Y de dónde agarraron las garantías los anteriores gobiernos? Fíjate que vivos comprometieron las partidas presupuestarias. Aquí en el caso de ahorita que hablas, doctor, de este círculo vicioso que se ve en todo el país y en todos los municipios de Cajeme, de Sonora, hay algo muy importante. Nosotros somos de Cajeme, los medios de la nota de prensa de Sonora y memoria.com, pues somos cajemeses y también nos preocupa mucho qué viene para el municipio de Cajeme, el presupuesto del 2020. Hemos entrevistado al alcalde Sergio Pablo Mariscal y sí vemos una preocupación porque constantemente va a la Ciudad de México, viene para acá y a Hermosillo y pues también a Cajeme le pasó lo mismo. Sí. Entonces, o sea, parece ser que el alcalde quiere solicitar un préstamo porque pues, las calles están destrozadas, así se recibió la ciudad, ya la gente no quiere saber quién la hizo, sino quién se la paga. Mire, es una lucha constante. Yo sé que los alcaldes de manera responsable en la actualidad buscan gestionar los recursos para que lleguen a los municipios partidas presupuestales que les permitan atender sus necesidades inmediatas, entre ellas, por ejemplo, pavimentación, agua, drenaje, luz. La verdad es de que en las condiciones en las que dejaron las finanzas públicas de los municipios, las dejaron en condiciones inoperantes. Cuando entraron los municipios en esta administración, y particularmente los municipios de Morena, nosotros nos reunimos con ellos y no dejaron ni para pagar el aguinaldo, no dejaron ni para patrullas, ni camiones de basura, mucho menos iban a dejar previsiones presupuestales para los compromisos venideros. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, efectivamente estamos ante un gran reto, ante un problema muy grave de viabilidad financiera de los municipios, y es una tónica general en la mayoría de los municipios del estado y también del país. Entonces necesitamos poco a poco, gradualmente, ir recuperando la estabilidad financiera e ir generando recursos. También necesitamos en los municipios captar a través de los impuestos locales, como en el caso del predial, mayores recursos para poderlos implementar en las necesidades de los municipios. Un rango promedio de pago del predial es del 50%. Entonces también necesitamos, la gente quiere ver que sus recursos y sus impuestos se implementen con honestidad. Cuando los gobiernos de Morena llegaron y se comprometieron a ejercer el gasto público con honestidad, la gente ve que su dinero empieza a trabajar y empieza a funcionar. Cuando las anteriores administraciones, los recursos se iban y no se avanzaba. Yo estoy seguro y estoy comprometido con el apoyo vía el Congreso para apoyar a los municipios de Morena. Tenemos que reorientar, y de todo el estado, pues, tenemos que reorientar el gasto público. Pero si se sigue gastando mucho dinero en oficinas, en comunicación, en gastos de representación, ese dinero se nos va y no lo aplicamos en necesidades inmediatas. Yo estoy seguro que de este presupuesto 2020 se va a recuperar este dinero que se va a ir a la infraestructura de los municipios. ¿Qué mensaje le ofreces a los cajemenses si llega a buen puerto este presupuesto de egresos 2020? Decirles que el compromiso que hizo el grupo parlamentario de Morena y que el partido Morena está haciendo es defender las causas de la gente. Vamos a meterle cirugía mayor al presupuesto, vamos a reorientar el gasto público a las necesidades básicas y vamos a procurar que lleguen mayores recursos a los municipios para su infraestructura. Este presupuesto de este 2020 debe ser el ejemplo de cómo se puede reorientar el gasto público a las necesidades básicas de la gente. La gente sabe que Morena
está gobernando en beneficio del pueblo y que no va a traicionar al pueblo. Que hay una situación financiera difícil, sí, pero si logramos con éxito implementar las medidas de austeridad, de honestidad y transparencia, veremos cómo eso impacta en beneficio de los ciudadanos y ese dinero llegará a los municipios. Para cerrar este capítulo del presupuesto de egresos 2020, el posicionamiento de Morena, sí a la negociación y sí al diálogo, ¿verdad? Por supuesto, siempre. No a la negociación del préstamo de 1.300 millones de pesos del gobierno de Estado. No estamos de acuerdo, no podemos validar, no podemos aprobar ese endeudamiento, porque finalmente a quienes perjudicaríamos es a la misma sociedad. Estaríamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, porque esa deuda ahí va a quedar y la deuda del Estado ya es inmanejable. Es decir, si seguimos creciendo el monto de la deuda, va a llegar el momento en que no la podamos pagar. Entonces esto tiene que tener un alto y se tiene que empezar a generar esquemas de pago y de amortizaciones que nos permitan ir solventando eso que nos dejaron, pero que nos va a costar trabajo, mucho esfuerzo, revertir, pero que sí es posible. Imagínate la situación del país, como te digo, con los 10.5 billones de pesos de deuda. Y eso el presidente López Obrador lo sabía y lo dijo en su mensaje de toma de protesta. Dejaron el país hundido en la ruina económica, lo endeudaron al infinito, lo comprometieron en sus pagos y además le dejaron una crisis enorme en todos los diferentes sectores de la vida pública y está logrando salir adelante y lo está logrando porque está ejerciendo un gobierno republicano, austero, responsable. Sí vamos a salir adelante, necesitamos tiempo. Dejaron en una crisis muy severa al país, pero no vamos a recurrir al crédito externo para aparentemente de momento resolver los problemas inmediatos. No, lo vamos a hacer con responsabilidad, utilizando nuestros recursos y gobernando para el bien de la gente. Amigos, para la nota de prensa de Sonora y memorias.com ya escucharon el posicionamiento del líder estatal de Morena y todos los diputados que integran el Congreso del Estado, la bancada de Morena, su posicionamiento sobre el presupuesto de egresos el gobierno del Estado de 2020. Y ya por último, doctor, pues te queremos preguntar, pero así de una manera llana, sincera y abierta, ¿qué viene para el 2021? ¿Cómo ves el 2021 para los que se mencionan de Morena aquí en Sonora? Bueno, Morena es primera fuerza política en el país y en el Estado gracias a la voluntad y al apoyo de la gente, al deseo de cambio, de transformación, y la gente está comprometida y apoyando ese proyecto. Los índices de aprobación del presidente de la República son muy altos y eso de alguna manera compromete también a la plataforma política que se organizó con la sociedad, que es Morena, para llevarlo al poder y que está gobernando por el bien de todos. Necesitamos llegar con fortaleza y con unidad y mantener el apoyo de la gente para ese proceso de transformación que ya iniciamos, poderlo continuar en el 21 en Sonora y en todo el país donde vaya a haber elecciones. La gente sabe que ha iniciado un proceso de transformación, pero que no va a ser de un año o de dos, sino que necesitamos avanzar, pero de manera sostenida. Yo lo que le comento a la sociedad es de que estamos nosotros trabajando porque somos la fuerza política que genuinamente representa los intereses de la sociedad, no de unos cuantos privilegiados que le hicieron mucho daño al país y que hoy son los primeros en estar intentando confundir a la opinión pública y desorientando y queriendo inventar realidades que solo para ellos existen porque fueron los que se vieron afectados en sus intereses. Esa es la realidad y el gobierno de Morena es representativo, es popular, es republicano, es demócrata, es federalista y respeta las libertades. En esas condiciones vamos a avanzar. El peor error que pudiéramos cometer como sociedad
es interrumpir el proceso de transformación en el 2020. Doctor, si en estos momentos fueran las elecciones a gobernador aquí en Sonora, ¿cómo se encuentra el doctor Alfonso Durazo? ¿En qué porcentaje está posicionado? A la cabeza de las preferencias electorales. En este momento, hoy día, todas las mediciones, inclusive la última que es la Massive Caller, que lo coloca en un 38% de aceptación, y se ha sostenido, sigue creciendo en esa aceptación. Nosotros esperaremos los tiempos, no son momentos electorales, pero sí le puedo decir que estamos atentos a las mediciones que se hacen y que en todas las encuestas sigue estando a la cabeza del proyecto para Morena en Sonora el doctor Alfonso Durazo. Sabemos que el doctor Alfonso Durazo le caracteriza su honestidad, su capacidad que ha demostrado en diferentes cargos públicos que él ha ocupado y sobre todo el valor más grande que se le conoce al doctor Durazo en la lealtad. Entonces, a pesar de que pues, lo han golpeado mucho al doctor Alfonso Durazo, obviamente pues, se le ven los tamaños para gobernador de Sonora. Así es, consideramos nosotros nuestra mejor propuesta, nuestra mejor opción. Es un hombre muy inteligente, muy trabajador, muy experimentado, atento a las necesidades de la gente. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él durante 3 años en el proceso de consolidación de Morena. Él era el presidente del partido y yo era el secretario general. ¿Fuiste de los fundadores en Morena aquí en Sonora? Sí, soy fundador de Morena junto con otros cientos y miles de ciudadanos que hicimos posible este proyecto y tuve la fortuna de colaborar directamente en todas las etapas del partido y particularmente en la del triunfo del 2018. El doctor Durazo consolidó el proyecto de 2015 a 2018 como presidente del partido. Llegó el momento en que se tuvo que registrar como candidato a senador y me tocó la enorme responsabilidad de hacerme cargo del partido como presidente en funciones y enfrentar el proceso de 2018. Mi compromiso al frente del partido era entregar buenos resultados y se entregó todo ganado. Ese fue mi resultado de 2018 al frente del partido. Hoy estamos en una nueva etapa, viene una etapa de reorganización para el partido y vendrá la etapa del 2021, será otro el encargado como presidente o presidenta, quien sea electo, pero nos tocará a todos en el Estado colaborar, contribuir, sumar al gran proyecto del 21. Considero yo que en esa unidad y en esa fortaleza que fuimos capaces de lograr en 2018, si la mantenemos, si no damos un paso atrás, tenemos ya las ventajas competitivas como fuerza política para sostener el triunfo del 21. Pero necesitamos trabajar. Sí, vemos que las otras fuerzas políticas están muy interesadas en pretender infiltrarnos, desorientarnos, confundirnos, pero no lo van a lograr. No lo lograron antes, menos lo van a hacer ahora para el 21. ¿Algo que quieras agregar por último? Saludar a todo nuestro amable auditorio y decirles que estamos trabajando y que estamos muy motivados por lo que viene y que estamos seguros que con el apoyo de la gente seguiremos en el proceso de transformación de la vida pública del país y seguiremos dando buenos resultados para la gente que hoy gobierna el proyecto de la Cuarta Transformación, que saben que a partir de la llegada de esta nueva etapa el país está cambiando y va a mejorar y está ofreciendo mejores resultados. Para la nota de prensa de Sonora, el doctor Jacobo Mendoza, presidente estatal de Morena. Un gusto saludarte, doctor. Muchas gracias.